El nacionalismo en la música del siglo XIX. Durante el siglo XIX, los europeos estaban convencidos de que su tierra natal merecía lealtad y sacrificio. Estos sentimientos nacionalistas fueron despertados durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas de 1789 a 1814, cuando los ejércitos franceses invadieron gran parte de Europa. En muchos países la resistencia militar a Napoleón despertó sentido de la identidad nacional de los ciudadanos comunes por la lengua, por la cultura y la historia, y se fortalecieron y las batallas fueron libradas no solamente por soldados, sino por gente de la población en general y no por mercenarios como en el pasado. Entonces, estos sentimientos patrióticos se intensificaron más y se glorificaba el amor por el patrimonio nacional. Como movimiento político revolucionario, el nacionalismo condujo a la unificación de las tierras como Alemania e Italia, que previamente habían sido divididas en pequeños estados. Se estimuló las revueltas en los países bajo dominio extranjero como Polonia y Bohemia, que más tarde formaban parte de la República Checa. Y el nacionalismo fue un movimiento muy potente, cultural, sobre todo en relación con el idioma. En las tierras dominadas por las potencias extranjeras se utilizó el idioma nacional cada vez más. En los libros de texto, periódicos y documentos oficiales, por ejemplo, en Bohemia se vio un renacimiento de la lengua checa que antes de 1800 había perdido terreno frente al alemán hablado por sus gobernantes austriacos. Por la década de 1830 y 1840, los libros de texto importantes en la astronomía y la química fueron escritos en checo y había muchos libros de poesía popular checa. En estos países el espíritu nacional se hizo sentir como popular por el campesinado. El pasado nacional se convirtió en un tema de investigación histórico, intenso, y había un nuevo impulso para canciones populares, bailes y leyendas, y también cuentos de hadas. El nacionalismo fue influenciado mucho por la música romántica, y los compositores deliberadamente pusieron en sus obras parte de la historia y escribieron muchas óperas y música de programa, inspirados también en leyendas y paisajes como por ejemplo la Ruso Pascua, la obertura Pascua de Korsakov y las danzas eslavas de Dvorak. Pero una verdadera sensación de estilo nacional no viene más que a través del uso de canciones populares o temas patrióticos. Había rasgos regionales en la música antes del periodo romántico, pero nunca se había visto diferencias del estilo nacional que enfatizaran de tal manera como en esta época, ¿no? En estos tiempos de revolución, las composiciones musicales alcanzaban a simbolizar los anhelos nacionales y a veces agitaban las audiencias y se producían manifestaciones políticas violentas. El compositor italiano, por ejemplo, Giuseppe Verdi, eligió deliberadamente libretos que avivaron el odio público por los señores de Austria, quienes censuraban constantemente y lo presionaron a cambiar los libretos que avivaban el odio por los señores de Austria, ¿no? Que eran los que estaban a cargo de su país, y eran frases anti-austriacas o antimonárquicas. Se había producido en el siglo XX en paralelo con los nazis, que habían prohibido las actuaciones del poema sinfónico de Smetana, el Moldava, en Praga, que era su ciudad natal. Ellos habían prohibido que él pudiera tocar esa sinfonía.
El impacto más fuerte del nacionalismo se hizo sentir en tierras cuya herencia musical propia había sido dominada por la música de Italia, Francia, Alemania o Austria. Durante el periodo romántico, Polonia, Rusia, Bohemia, los países escandinavos y España producieron importantes composiciones cuya música tenía un sabor nacional. A principios del siglo XIX, Chopin transformó sus danzas polacas nativas en grandes obras de arte, y después de alrededor de 1860, los grupos o escuelas de compositores declararon conscientemente su independencia musical y estilos nacionales establecidos. Entre los líderes nacionales musicales eran Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodín de Rusia, Smetana y Dvořák de Bohemia, Edvard Grieg de Noruega, John Viselius de Finlandia, Isaac Albéniz de España. Una escuela nacional importante es la rusa, que creó la música altamente distintiva, una ópera hecha por Mikhail Glinka, que sentó las bases en un estilo nacional, y en los años de 1860 fueron 5 hombres los de la verdadera escuela nacional de Rusia, que fueron Balakirev, César Cui, Alexander Borodín, Nikolai Rimsky-Korsakov y Mussorgsky Modesto. Sorprendentemente, todos estos, menos Balakirev, comenzaron como aficionados, y la mayoría de ellos tenían empleos que no eran musicales, no tenían nada que ver con la música. Mussorgsky fue el más original, y su ópera Boris Godunov es una obra maestra del nacionalismo musical.